Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes esta investigación sobre los contextos de ejecución en la educación universitaria y la legislación educativa en Venezuela. Espero que sea de utilidad para ustedes. El análisis de entornos universitarios y cómo este impacta en los participantes. En el entorno público se busca pues, la difusión de ideologías, creencias y teorías. Estas están subvencionadas por el Estado, a diferencia de los entornos universitarios privados. Y por su parte, el entorno público busca una conexión directa con organizaciones, empresas, para que los profesionales al egresar puedan seguir desempeñándose profesionalmente. No obstante, aquí en Venezuela solo el 8, incluso el 10% de las universidades tienen esta vinculación. Asimismo, la investigación que se realiza en las universidades públicas es mayormente intramuros, a diferencia de los entornos privados, quienes tienen un entorno mayormente innovador, tienen acceso a Internet, a las telecomunicaciones, inclusive la educación pues es de más fácil acceso a este tipo de entornos, incluso económicamente es mejor, tienen todos los insumos tecnológicos que ayudarán al estudiante a prepararse. No obstante, mucha de esta información que se encuentra en los entornos virtuales, en las webs sobre todo de investigación, encontramos que el 80% de las investigaciones están en el idioma inglés, y para los hispanohablantes, pues esto es un desafío porque pues mayormente se habla el español. Ahora bien, el entorno presencial garantiza un mínimo de conocimientos, dado que se confronta y se socializa ese conocimiento, y bueno, pues se recibe orientación puntual, a diferencia del entorno virtual, que muchas veces no es así. Y bueno, también en la parte, sobre todo de evaluación en el entorno virtual, a veces no se lleva pues con la mayor veracidad que pudiera ser. Y bueno, veamos, la legislación venezolana dedica por lo menos 14 artículos al tema de la educación y señala que la educación ha de ser un derecho humano, que ha de ser obligatoria. En el artículo 104 y al 106 se señala que los que imparten este tipo de educación han de ser idóneos, con capacidad para responder a las demandas de los participantes. La Constitución ha de velar porque la educación sea un derecho para todos, porque sea laica, porque también creen o se creen instituciones educativas, porque la enseñanza sea libre, y también protege a la educación privada y al docente, porque tenga una formación para poder impartir su cátedra. Veamos la Ley Orgánica de Educación, que en sus principios y valores ha de garantizar el acceso y la permanencia a la educación, que ésta sea de calidad y sobre todo el funcionamiento del sistema educativo. Esta ley se aplica a las personas no solo físicas, sino también jurídicas, como son las instituciones. Esta Ley Orgánica de la Educación, en los artículos 25 en adelante, se dedica a hablar de la educación universitaria, y la cual comprende diferentes niveles e incluso también modalidades que ha de impartirse en una educación para adultos, una educación especial, una educación plural. Asimismo, señala que la educación universitaria en el artículo 32 profundiza y ha de ser integral, ha de formar profesionales e investigadores. Asimismo, en el artículo 33 habla sobre estos principios rectores, que también ya se hablaban en la Constitución, como son este carácter público, esta educación que ha de ser de calidad, que ha de ser sobre todo, que ha de formar el pensamiento crítico, que ha de brindar una cooperación internacional, que ha de ser eficiente y que ha de buscar estos valores de justicia, ¿sí?, y el desarrollo social. Otras leyes encontramos también, como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente,
que ha de vigilar que los niños y adolescentes tengan una educación basada en el amor, en el afecto, en el respeto. Entonces, vela por los derechos de estos niños, y los consejos, tanto municipal como nacional, de derechos de niños, niñas y adolescentes, es quien vela porque esta ley se lleve a cabo. Encontramos otras leyes como es la ley de universidades. Encontramos aquí varios artículos. Y bueno, en el artículo 83 se menciona que la enseñanza y la investigación, así como la orientación moral y cívica, es deber del docente impartirla a los estudiantes. En el artículo 99 se denomina docentes e investigadores a aquellos docentes que realicen trabajo e investigación. En el artículo 106 se señala que esta investigación ha de ser presentada ante las autoridades universitarias para que se compruebe, ¿verdad? Y ayude sobre todo al participante o al estudiante, y sea un trabajo de calidad el que ofrece el docente. En los artículos 110 nos habla un poquito sobre los profesores titulares, asociados, agregados y asistentes, que podrían ser removidos de su cargo si incurren en alguna falta grave del reglamento docente. El artículo 114 también dice que las instituciones o universidades han de proteger al docente, sobre todo cuando esté en una situación de enfermedad, muerte o despido, y que ha de abogar por los familiares de este. Veamos las implicaciones legales que rigen el ejercicio docente. Encontramos en el reglamento del ejercicio docente los derechos y deberes. Es derecho o es deber del docente promover una ética profesional, moral y de buenas costumbres, realizar su trabajo y conservar los recursos naturales y del medio científico. Es también derecho del docente disfrutar del ambiente de trabajo, estar informado de todas las actividades de desarrollo científico y social, planificar y sobre todo percibir una remuneración por su trabajo y justificar sus inasistencias. En el artículo 8 se destaca que podrá aspirar a cargos de jerarquía y también participar en actividades de investigación. Asimismo, continuando con las faltas y sanciones, en el artículo 150 se señala pues que por una falta grave incluso pudiera ser destituido de su cargo. En el artículo 151 se señala que al incurrir en una falta grave, sobre todo por parte de la dirección o supervisión de la educación, también esto estaría violando un derecho del docente. El artículo 152 habla de los miembros del personal docente cuando incurren en una falta leve, sobre todo sería por un retardo en el cumplimiento de su trabajo, por alguna inasistencia o incluso por el incumplimiento en alguna norma de vida. Continuando con las faltas y sanciones, nuevamente encontramos que hay faltas disciplinarias aplicables a los miembros del personal docente, como pueden ser una amonestación oral o escrita, la separación temporal de su cargo, ¿sí? En cuanto a la amonestación oral, pues consiste en una reprimenda que hace algún superior, pero esta reprimenda debe hacerse de manera personal y privada. Y en el artículo 155 se señala cuáles serían las causas de una amonestación oral, sobre todo cuando no entrega los recaudos o cuando no cumple en sus tareas como docente. En cuanto a las faltas y sanciones, también en el artículo 106 se señala cómo sería esta separación del cargo, sobre todo si es temporal, cuando incurre sobre todo en faltas continuas,
En el artículo 161 señala que al menos por un mes estaría separado de su cargo. En el artículo 164 se señala quién impondría esta sanción, generalmente el director zonal o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aquí encontramos algunos casos en que esta Ley Orgánica de Educación actúa, sobre todo cuando el profesor incurre en algún castigo corporal o enfrentamiento con alguno de los alumnos, en el incumplimiento retirado de sus obligaciones, cuando hace uso de la violencia de hecho o palabra, y bueno, pues en el incumplimiento de sus obligaciones también. Alcances y limitaciones del ejercicio docente, veremos que tiene este alcance de poder laborar con autonomía, dedicarse a la búsqueda del conocimiento, tiene también esta libertad de cátedra, que es este derecho inalienable a crear, exponer y aplicar entornos metodológicos y perspectivas teóricas. Tiene también estas responsabilidades institucionales que rendir cuentas, sobre todo a la autoridad inmediata, realizar evaluaciones, planificaciones de su currículum. Veamos también la identificación y análisis de las limitaciones legales que afectan en el ejercicio docente. Aquí encontramos unas restricciones normativas que dicen a pie: cuando se presenta o haya cometido una falta que amerite amonestación, su mayor en jerarquía es el que va a decidir. No es él el que puede de alguna manera inferir en el tipo de amonestación que va a recibir, sino es el superior en jerarquía quien decide. En cuanto a las políticas institucionales, aquí encontramos el reglamento también de ejercicio docente. En el artículo 146 dice que están obligados a comunicar ante la autoridad correspondiente los hechos que merezcan sanciones disciplinarias por parte de los estudiantes. Y bueno, pues esto indudablemente va a restar también o va a afectar el ejercicio docente, ya que esto es muy engorroso, o estos procedimientos tal cual, y entonces muchas veces la aplicación pues no llega a ocurrir para los estudiantes, sino más bien en detrimento del docente. El abandono injustificado del trabajo durante los días hábiles también constituye separación del cargo por un mes. A mi punto de ver, pues también es demasiado al hecho en el que está incurriendo. La sanción, pues, me parece demasiado elevada, porque, bueno, aunque no pueda justificar inmediatamente las inasistencias, creo que no amerita que sea destituido de su cargo, y si así lo fuera, pues afecta sobre todo a los estudiantes. En cuanto a los marcos regulatorios, aquí encontramos el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y que a mi parecer este Ministerio de Educación, sobre todo el director general o zonal, como dice el artículo 148, es quien realizará las averiguaciones pertinentes en caso de sancionar por alguna falta al docente. Al final de cuentas, entonces, pues tampoco tiene la última palabra el docente, sino más bien estas autoridades competentes. Y bueno, pues esto, a mi parecer, también afecta legalmente el ejercicio docente. Asimismo, se señala en el artículo 6 que el docente ha de dispensar cualquier falta que haya de sus superiores, pero no por el contrario. Entonces, pues sí, es un poco alarmante esta situación. La evaluación del desempeño docente, por su parte, estará a cargo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y se realizará a través de la Junta Calificadora Nacional y las juntas calificadoras zonales y los comités de sustentación. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias por sus atenciones.